Buenos días, hermanos. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a Iglesia Cristiana Aragón, a este culto a nuestro Dios. Esperemos que se encuentren muy bien usted y su familia, que la estén pasando bien en medio de toda esta situación de pandemia. Y bien, hermanos, para poder comenzar nuestro servicio, yo le invito a que me acompañe a las Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Me gustaría leer este pasaje acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, capítulo 24. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Hermanos, pues, el hecho de que estemos hoy aquí reunidos de manera virtual es precisamente para alabar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que está vivo, que ha resucitado de los muertos, y que a través de Él podemos obtener la vida eterna, la salvación, el perdón de nuestros pecados. Demos gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por permitirnos el poder reunirnos, mi Dios, el poder acercarnos a ti, Señor, y poder escuchar tu palabra, Señor, el poder alabarte. Te damos gracias, mi Dios, por este tiempo. Te pedimos, Señor, por este servicio, Señor, que tú lo bendigas, que bendigas a nuestros hermanos de la alabanza, al hermano que va a predicar el día de hoy, Señor, y que seas tú con nosotros, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a un bloque de alabanza. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti, alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres para siempre, y bondadoso es tu corazón.
cantando 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más, siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. De todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. De paz inundada mi senda cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba, me tiente Satán. No amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Feliz yo me siento al saber
con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien. Gloria a Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Estoy bien. Gloria a Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Hermanos, gracias a Dios que estamos aquí hoy reunidos. Como ustedes saben, pues cada mes, cada principio de mes celebrábamos juntos el memorial de la Cena del Señor. Sin embargo, debido a la pandemia ha sido complicado, no lo hemos podido realizar. Sin embargo, para nosotros es muy importante que como cristianos estemos recordando constantemente el memorial de la Cena del Señor y lo que ello significa para nosotros como hijos de Dios. Es muy importante, hermanos, que mantengamos la fe, la esperanza en el Señor Jesucristo, pero que también mantengamos la comunión unos con otros y con nuestro Dios. Yo le invito a que me acompañe, por favor, en este día a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 32, donde se menciona precisamente la Cena del Señor, la institución de la Cena del Señor. Acompáñenme a leer, hermanos. Yo le pido que disponga su corazón para leer la palabra del Señor y que esté atento. Versículo 23 de 1 Corintios 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, yo le invito a que en su casa reflexione usted sobre esta palabra y que usted esté verdaderamente arrepentido de aquellos pecados que usted pudiera haber cometido. Acérquese al Señor y reconozcamos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue para obtener nuestra salvación, que la muerte en el Calvario verdaderamente ha surtido efecto y es a través de Cristo que podemos aspirar a esa salvación tan grande, a tener comunión con nuestro Dios. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, por permitirnos el poder recordar este memorial, Señor. Señor, sé que no podemos llevarlo a cabo como normalmente lo haríamos todos juntos, Señor, reflexionando a través de tu palabra, Señor, acerca de nuestras vidas delante de ti. Pero hoy, Señor, estamos aquí, Señor, reunidos y te damos gracias, Señor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque a través de ese sacrificio hoy podemos tener la vida eterna, Señor. Gracias porque podemos tener una fe y una esperanza viva, Señor, porque podemos confiar en ti.
Padre, te pido que en esta situación de pandemia donde todos estamos prácticamente sin poder vernos, sin poder estar juntos, congregados, nos permita, Señor, seguir estudiando tu palabra, nos permitas estar cerca de ti y nos permita sobre todo, Señor, mantenernos en santidad, que mantengamos la fe en ti, Señor, que podamos seguir confiando en que tú tienes todo bajo tu control. Te damos gracias, mi Dios, y te pedimos que estés con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar a un bloque más de alabanza y posteriormente vamos a la predicación. El día de hoy nos acompaña el hermano José Carlos. Gracias, hermanos. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Debemos recordar que los salmos son cantos de alabanza y reconocimiento a nuestro gran Dios y Señor de todo lo que existe. Y cuando David expresa en el Salmo 18, «Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban, y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor». Como David, debemos agradecer por su ayuda cuando nos libra de los problemas que nos abruman. Así que les invito a cantar de sus maravillas, y aunque creamos que todo está perdido, sigamos creyendo en Dios. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. El eclipse, el sol hasta opacar. La más densa noche hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallarán. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión. Mas su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Él.
y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallarán. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallarán. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré en su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Cuando no puedo ver su luz, sé que su gracia sigue igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre
Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. El Señor les bendiga. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, aunque sea a través de internet. Y pues ya quisiéramos reunirnos nuevamente, pero mientras no se pueda, pues estaremos de esta manera. Reciban un saludo de parte de mi familia, de mi parte. Les amamos, les extrañamos y bueno, pues vamos a orar para comenzar el estudio del día de hoy de la palabra del Señor. Oremos. Señor, te agradecemos, Padre Santo, tu bendición, tu cuidado, tu protección. Gracias porque tú nos has guardado a lo largo de esta semana y porque ahora nos permites abrir tus escrituras para encontrar en ellas la riqueza que tienes para nosotros. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos, Señor, a comprender el tema del día de hoy y permítenos proclamar tu evangelio con verdad. Permítenos, Señor, hablar tu verdad y no los inventos de algunas personas que no les gusta el hecho de que tú estés airado en contra de los pecadores. No les gusta el hecho de que tú vayas a castigar eternamente a quienes rechazan a tu Hijo Jesucristo, a quienes rechazan tu oferta de salvación. Señor, permítenos proclamar el verdadero evangelio para tu gloria. Padre, guíanos y dirígenos a nuestro estudio esta mañana y permite que el tema pueda quedar claro y que podamos vivir y proclamar el mensaje de tu palabra. Que esto sea para tu gloria, Señor, te rogamos, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de 1 Timoteo y vamos a ver las características, estamos viendo las características de un buen ministro de Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un buen ministro de Jesucristo? Y entonces nuestro mensaje, nuestro pasaje del día de hoy está muy relacionado con lo que estudiamos la vez pasada. Y habíamos dicho que las exhortaciones de Pablo a Timoteo para que fuera un buen ministro están en contraste con las características de los falsos maestros. Y a veces
se acusa al apóstol Pablo de atacar a sus oponentes en vez de atacar las enseñanzas de sus oponentes. Bueno, por supuesto, Pablo no podía lidiar con la herejía de una manera positiva, de una manera amorosa. Él tenía que ser firme. No es posible que en la iglesia se esté predicando, se estén predicando herejías o se esté predicando el error. Pablo tenía que predicar de una manera firme en contra de esa falsa enseñanza, ¿sí? Y dice claramente al principio del capítulo 4 que los falsos maestros son hipócritas, son mentirosos, tienen la conciencia cauterizada. Sin embargo, Pablo no solamente describe de esa manera a los falsos maestros, él también enfatiza la enseñanza correcta y la conducta apropiada de los verdaderos siervos y contrasta esa conducta con la enseñanza incorrecta y con la conducta deshonrosa de los falsos maestros. Entonces, Timoteo debía seguir las instrucciones de Pablo, haciendo que el evangelio fuera central en su vida personal y en su ministerio. Como ya lo estudiamos, Timoteo debía buscar la piedad porque sus beneficios son para siempre. Como lo veremos hoy, el Dios de Pablo ofrece la salvación a todos los hombres y no solamente a ciertos judíos, como decían los falsos maestros. Timoteo debía poner el ejemplo y debía perseverar. Y la mejor refutación del error es presentar la verdad de una manera positiva. Y esto es algo que la iglesia nunca debiera olvidar. Entonces, en esta mañana vamos a ver que un buen ministro de Jesucristo debe predicar el evangelio verdadero. Y para ello vamos a explicar una frase controversial que pudiera hacer que entendiéramos incorrectamente este evangelio. Entonces, vamos a nuestro pasaje, ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 9 y 10. Y dice así la palabra del Señor. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Nuestro pasaje de hoy comienza con el versículo 9 y ahí encontramos las palabras, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Esta es una expresión que debería sonarnos familiar, puesto que ya estudiamos otra expresión idéntica en el capítulo 1, versículo 15, donde dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Aunque las traducciones de Reina Valera 60 en ambos pasajes son ligeramente distintas, el texto griego dice exactamente lo mismo en ambos casos. Además, esta es la tercera ocasión en la cual Pablo utiliza la expresión palabra fiel en esta carta. Esta expresión indica que Pablo está citando un texto, posiblemente un himno o un credo, al cual él describe como palabra fiel. Y sin embargo, en este caso, es un poco difícil determinar a qué se refiere, cuáles son las palabras que él está citando y que describe de esta manera. Por lo que él viene diciendo en el pasaje, Pablo parece emplear esta cita para apoyar la amonestación a Timoteo de que evite la herejía y que se ejercite en la piedad. Y algunos afirman que la palabra fiel y digna de ser recibida por todos es la primera parte del versículo 8 que ya estudiamos la vez pasada, ¿sí? Donde dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Otros autores afirman que la palabra fiel es la segunda parte del versículo 8, donde Pablo dice que la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Algunos más afirman que la palabra fiel es todo el versículo 8. Otros dicen que es el versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Otros más dicen que la palabra fiel es solamente la segunda parte del versículo 10. Otros dicen que Pablo se refiere a todo el párrafo.
Y en realidad es difícil determinarlo con precisión porque los criterios para determinarlo son subjetivos y tanto el versículo 8 como el versículo 10 podrían encajar y cumplir con los criterios que pudiéramos considerar útiles para determinar cuál es esta palabra fiel. Entonces, no quiero aburrirlos, no quiero extenderme demasiado con explicaciones técnicas y simplemente les diré que la segunda parte del versículo 10 da la razón última por la que Timoteo debe buscar la piedad, a causa de la salvación. Y por tanto, la cita de un himno funcionaría bien para apoyar el argumento de Pablo. La primera parte del versículo 10 se puede considerar como un comentario de Pablo a las palabras con las que se presenta la cita, reforzando la idea de las palabras del versículo 9. Entonces, la segunda parte del versículo 10 sería el fragmento de un himno o de un credo que Pablo está citando. Y el apóstol dice que el dicho es fiel y explica por qué él trabaja arduamente en la obra misionera. Dice, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y esta frase, mayormente de los que creen, podría ser parte del himno o podría ser el comentario de Pablo sobre él mismo, para que no se entendiera como si aquí él estuviera enseñando la salvación universal. Y por otro lado, el saber de dónde tomó Pablo las palabras que está citando carece de importancia para el entendimiento de nuestro pasaje. En la primera parte del versículo 10, para enfatizar la importancia del dicho o de la palabra fiel de la segunda parte del versículo 10, después de las palabras normales del versículo 9, para introducir este tipo de frases, Pablo agrega las palabras, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. El dicho no solamente es fiel y digno de total aceptación, sino que también expresa el enfoque de las labores misioneras de Pablo. Aquello por lo que el apóstol ha trabajado y sufrido es por la proclamación del Evangelio del Dios viviente, quien ha ofrecido salvación a todas las personas. El hecho de que Pablo emplee el plural trabajamos o sufrimos puede indicar que él se refería a él y a los demás apóstoles, o quizás a él y a Timoteo, o a él y sus otros colaboradores. ¿Sí? Pero él emplea el plural. Ahora, debido a la naturaleza de este pasaje, que es un pasaje muy personal, Pablo posiblemente estaba pensando en Timoteo y en sí mismo. Y la expresión por esto mismo se refiere a la razón por la que Pablo trabaja y sufre, porque tiene su esperanza puesta en el Dios viviente. La palabra griega que se traduce trabajamos se refiere a una labor ardua, a trabajar con esfuerzo hasta quedar agotado. En las epístolas pastorales, Pablo utiliza esta palabra para describir a los ancianos que trabajan duro, ahí en 1 Timoteo 5:17. También lo utiliza para describir a los labradores que trabajan duro para obtener el fruto de la tierra. Y Pablo con frecuencia utiliza esta misma palabra para describir la obra de los cristianos. Por ejemplo, él dice en Romanos 16:6, en la amplia sección donde manda saludos a varios hermanos de aquella iglesia, y les dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Seguramente esta mujer era una obrera fiel y diligente que había servido de múltiples maneras a la iglesia de Roma. En el capítulo 6, en la primera parte del versículo 12, el mismo 16, en la primera parte del versículo 12, Pablo manda saludos a un par de hermanas, quienes seguramente también eran diligentes trabajadoras en la obra del Señor. Y dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Y luego, en la segunda parte de ese mismo versículo, dice, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Era otra mujer fiel en la obra de Dios. En 1 Corintios 16:16, hablando de la familia de Estéfanas, Pablo les dice a los corintios, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Esto los presenta como personas diligentes que habían servido arduamente en la iglesia. En Efesios 4:28 Pablo manda,
El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. En pocas palabras, un cristiano no debe ser haragán, sino productivo trabajando arduamente. En 1 Tesalonicenses 5:12 les dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Otra vez, aquí habla de quienes se esfuerzan y trabajan, luchando hasta el cansancio para realizar la obra del Señor. Esta misma palabra, Pablo la utiliza también para describir sus propias labores misioneras en varias ocasiones. En 1 Corintios 4:12, la misma palabra se traduce como fatigamos, cuando dice nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Y noten que enfatiza lo arduo de su labor. En 1 Corintios 15:10, Pablo reconoce que Dios es quien le da la energía para trabajar de esta manera. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En Gálatas 4:11, al considerar cómo los hermanos estaban desviando de la enseñanza que habían recibido, les escribe lamentándose: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Porque es decepcionante ver que luego de trabajar tan arduamente, los hermanos prefieran desviarse y seguir falsas doctrinas. En Filipenses capítulo 2, versículo 16, instó a los hermanos a que permanecieran asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En Colosenses 1:29, Pablo nuevamente reconoce que podía trabajar de esta manera solamente porque era Dios quien lo respaldaba, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, de todos estos ejemplos, parece que esta palabra se refiere a un trabajo arduo, específicamente labores manuales. Pedro trabajó duramente pescando toda la noche y no pudo pescar nada, en Lucas 5:5. Jesús descansó junto a un pozo en Samaria porque estaba cansado, en Juan capítulo 4, versículo 6. El Señor invitó a todos los que estuvieran trabajados y cargados a venir a Él y tomar su yugo y hallar verdadero descanso en Mateo 11:28. Pablo puso el ejemplo para la iglesia de Efesia trabajando arduamente para su sostenimiento, posiblemente en su oficio de hacer tiendas en Hechos 20:35. Entonces, este sentido de arduo trabajo manual refuerza el énfasis de nuestro pasaje. Pablo agonizaba en su trabajo misionero debido a que Dios es el Salvador de todas las personas. Él quería que todos escucharan el mensaje de salvación. Ahora, el otro verbo que ahí en Reina Valera se traduce como sufrimos oprobios, quizás sería mejor traducirlo como nos esforzamos. Entonces, los verbos para trabajar y esforzarse enfatizan las labores diarias. El verbo que se traduce trabajar también se usa en Filipenses 2:16 en otra metáfora atlética, y tal vez su uso aquí tenga la intención de continuar la metáfora atlética de los versículos 7 y 8. Y más si consideramos que la palabra que debería traducirse como nos esforzamos también parece tener un tinte atlético. Esta misma imagen se vuelve a utilizar en el capítulo 6, versículo 12, cuando Pablo le dice a Timoteo que pelee la buena batalla. Y cuando evalúa también su propia vida, dice, he peleado la buena batalla, ahí en 2 Timoteo 4:7. En ambos casos, el verbo que se traduce como pelear es el mismo que se utiliza en nuestro pasaje y que aquí debería traducirse como nos esforzamos. Es el verbo griego agonizomai, que está cercanamente relacionado con nuestra palabra agonizar y tiene precisamente esa idea: trabajar y esforzarse hasta la agonía, hasta quedar extenuado, hacer el máximo esfuerzo. El conflicto extenuante fue parte de la vida de Pablo, como lo vemos ahí en 1 Tesalonicenses 2:2. Fue parte de la vida de Epafras, como lo vemos en Colosenses 4:12. Y del mismo modo es parte de la vida de todo creyente verdadero en medio de la batalla en este mundo pecaminoso. Como el apóstol les dijo a los filipenses: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo
no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces vemos aquí que para Pablo participar de ese conflicto era un privilegio. Y nosotros quejándonos porque es difícil ser cristiano en medio de este mundo pagano, porque la gente nos rechaza, porque se burlan, porque se oponen. Pero para Pablo esto es algo que nos ha sido concedido. En Colosenses 1:29 vemos una vez más estas dos palabras describiendo la vida de Pablo. Dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y noten una vez más que Pablo reconocía que la fortaleza para salir victorioso en medio de los trabajos y las luchas provenía de Dios, no de su propia habilidad, ni de su esfuerzo, ni de su fortaleza, sino que era Dios actuando por medio de él. Entonces, en la segunda parte del versículo 10, como lo dije hace un rato, encontramos la palabra fiel, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, esta tercera palabra fiel de la epístola es similar a lo que dice en el capítulo 2, versículo 4, acerca de que Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Dios viviente es el autor de la promesa de vida que vimos en el versículo 8, y debido a que es el Dios viviente, puede dar vida a sus criaturas. Ahora bien, recuerden que en el versículo 7, Pablo le dijo a Timoteo que desechara las fábulas profanas y de viejas y que se ejercitara para la piedad, porque el mensaje de la piedad es el mensaje del Dios viviente, el mensaje de que Dios es el Salvador de todos los hombres. Es este Dios y este Evangelio y esta meta lo que Timoteo debe buscar. Pablo trabajaba arduamente porque, como dice aquí, hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. Y el verbo que se traduce esperamos o hemos puesto nuestra esperanza no se refiere a una posibilidad futura que podría o no volverse realidad, sino que se refiere a la confianza que tenemos los creyentes en aquello que nuestros ojos no pueden ver. Al apóstol no le importa tener que luchar por el Evangelio, porque sabe que Dios está vivo. Y recuerden que en la Biblia con frecuencia se describe a Dios como el Dios vivo, y en este caso enfatiza la esperanza de Pablo. Dios está vivo y ciertamente hará todo lo que se ha propuesto. La frase que es el Salvador de todos los hombres, como lo mencioné hace un rato, es muy similar al capítulo 2, versículo 4, en que describe a Dios como un Salvador que ofrece la salvación a todos. A diferencia de sus opositores, quienes enseñaban la salvación solamente para los judíos, aquí el Evangelio de Pablo es para todo el que lo quiera recibir, como ya lo explicó en el capítulo 2, versículos del 1 al 7. Ahora, hay que tener en cuenta que aquí Pablo no está hablando de la elección de Dios o de la predestinación. Está hablando del ofrecimiento universal del mensaje de salvación. Y sin embargo, al final del versículo 10, después de decir que Dios es el Salvador de todos los hombres, Pablo agrega algo que no había dicho en el capítulo 2. Agrega esta frase, mayormente de los que creen. La palabra que se traduce mayormente podría también traducirse especialmente. Por ejemplo, un poco más adelante en el capítulo 5, versículo 8, Pablo usa esta misma palabra cuando dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente o especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O en el capítulo 5, versículo 17, dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente o especialmente los que trabajan en predicar y enseñar. En Filipenses capítulo 4, versículo 22, en la despedida les dice a estos creyentes, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La pregunta entonces sería, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente o especialmente
de los que creen. ¿Está diciendo que todas las personas serán salvas? Bueno, quienes creen en la expiación o creen que la expiación efectuada por Cristo es universal, es decir, que con su sacrificio Cristo pagó por los pecados de toda la humanidad, utilizan este versículo como uno de sus mayores argumentos. Pero para entender esto, tenemos que estudiar un poco acerca de esa enseñanza del universalismo. Y quizás el primer gran defensor del universalismo fue el padre de la Iglesia, Orígenes de Alejandría. Él creía que el castigo para los pecadores del que habla la Biblia no era eterno, sino temporal, con el propósito de purificarlos. Orígenes toma el Salmo 110, versículo 1, donde dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y toma también las palabras de Pablo en 1 Corintios 15, 25, citando ese mismo pasaje, donde dice que preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y lo que hace Orígenes es interpretar que esa frase, poner a los enemigos debajo de los pies, significa que los enemigos del Señor, después de haber sido castigados, se van a sujetar a Él, así como lo hacemos nosotros, con una sujeción gustosa y voluntaria que indique que han sido salvados. Es decir, Orígenes creía que todos los pecadores algún día serían traídos a la obediencia a Cristo y a la salvación. Ahora, a partir de esta enseñanza de Orígenes, han surgido varias teorías que intentan explicar cómo serán salvas todas las personas. Y les voy a explicar muy rápidamente 7 de estas teorías. La primera de ellas es la de la conversión universal. Y dice que todo el mundo algún día será evangelizado con éxito. Todas las personas responderán al evangelio y por lo tanto se salvarán. Y sin embargo, esto no es un verdadero universalismo, porque habla de que todos creerán en el futuro, pero deja fuera a quienes se perdieron en el pasado. La segunda teoría es la de la expiación universal y mantiene que Cristo murió por todos los humanos, pero no todos van a creer, por lo que no van a ser salvos. La expiación de Cristo no será efectiva para quienes no crean. Esto tampoco es un verdadero universalismo. Podría llamarse expiación universal, pero no salvación universal. Una tercera teoría se llama la teoría de la oportunidad universal y sostiene que todas las personas durante su vida tienen la oportunidad de responder a Jesucristo de manera que puedan ser salvos. Esta oportunidad de ser salvos no queda limitada, según ellos, a quienes escuchan el mensaje del Evangelio, la revelación especial de Dios, sino que todo el mundo, por estar expuesto a la revelación general por medio de la creación, de la cual se habla en el Salmo 19 o en Romanos capítulo 1 y 2 y en otras partes de las Escrituras, puede poner su fe en Dios, aunque no todos lo harán. Entonces, esta teoría de la oportunidad universal no es, por lo tanto, un auténtico universalismo. Aunque todos pueden ejercer la fe, muchos no lo harán. Una cuarta teoría es la teoría de la oportunidad explícita, y esta teoría afirma que todos tendrán una oportunidad de oír el Evangelio de manera abierta y explícita. Aquellos que no lo puedan hacer durante su vida en la tierra, según esta teoría, tendrán su oportunidad en el futuro, ya que según ellos habrá una segunda oportunidad y después de la muerte podrán escuchar. Y a veces esta creencia va unida a la idea de que todos los que tengan esa oportunidad sin duda la aceptarán. Sin embargo, es difícil hacer compatible esta idea con las enseñanzas de Jesús sobre la vida tras la muerte, como lo vemos, por ejemplo, en la historia de Lázaro y el rico, ahí en Lucas capítulo 16. Una quinta teoría es la teoría de la reconciliación universal, que enseña que la muerte de Cristo reconcilió a toda la humanidad con Dios. En consecuencia, cualquier separación que hubiera entre el humano y los beneficios de la gracia de Dios es subjetiva y existe solamente en la mente del ser humano. Por lo tanto, según esta teoría, el mensaje que hay que comunicar cuando evangelizamos a una persona no es el de que existe una oportunidad para la salvación, sino el de que ya han sido salvados y por lo tanto deben disfrutar de las bendiciones que ya son suyas.
Los defensores de esta teoría dan una gran importancia, por ejemplo, a 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero según ellos, la reconciliación no es algo que va a ocurrir cuando la persona ponga su fe en Cristo, sino que es un hecho ya cumplido que debemos anunciar. La sexta teoría es la teoría del perdón universal y dice que Dios, siendo un Dios de amor, no se mantendrá firme a las condiciones que Él mismo ha establecido. Aunque ha amenazado con la condenación eterna para los que no le acepten, al final no será intransigente y perdonará a todos los que no tengan fe. Según esto, Dios tratará a todas las personas como si hubieran creído. Es decir, les imputará no solamente la justicia de Cristo, sino también la fe. Y finalmente, la séptima teoría es la teoría de la recuperación universal y fue precisamente enseñada por Orígenes. Y según esto, en algún momento del futuro, todas las cosas volverán a recobrar su estado original, el que se pretendía que tuvieran desde un inicio. Habrá una salvación completa, según él. Y es posible que Dios de forma instantánea lleve a la humanidad a un estado de perfección. Y sin embargo, el principio de la vida futura tendrá una función de purgatorio. Cuando haya habido un periodo suficientemente largo para el castigo, la humanidad será purificada hasta el punto en el que Dios pueda estar en comunión con ellos para el resto de la eternidad. Entonces, todas estas teorías, aunque tienen sus propias particularidades, en gran medida se basan en los mismos principios. Y uno de ellos es la exaltación del amor de Dios por los hombres, de tal manera que pasará por alto su justicia. A quienes defienden estas teorías les parece inconcebible que un Dios amoroso pueda castigar a los pecadores. Y dicen que quienes enseñamos la existencia del infierno eterno es porque no entendemos el amor de Dios. El problema es que estas personas suponen que el amor y el castigo, el cielo y el infierno, el gozo y el dolor se excluyen mutuamente. Uno de los defensores del universalismo es el teólogo sueco Niels Ferrer, y él afirma lo siguiente. Vean lo que él dice. Algunos nunca han visto lo completamente contradictorias que son el cielo y el infierno como realidades eternas. Sus ojos nunca se han abierto a esta verdad. Si el infierno eterno es real, el amor queda frustrado eternamente y el cielo es un lugar de duelo y preocupación por los perdidos. Un gozo y una pena tal no pueden ir unidos. No puede haber un desdoblamiento psiquiátrico de personalidad para los verdaderos amantes de Dios y está claro que no para Dios. Por esta razón, el cielo solo puede ser cielo cuando haya vaciado el infierno. Tan cierto como que el amor es amor y Dios es Dios. Dios no puede ser infiel a sí mismo, no importa lo infieles que seamos nosotros, y suyo es el poder, el reino y la gloria. Entonces, estas palabras de Ferrer se oyen muy bien, pero necesitan tener un fundamento bíblico. Y para apoyar sus puntos de vista, los universalistas citan algunos pasajes, como por ejemplo nuestro texto de 1 Timoteo 4:10, que dice que Dios es el Salvador de todos los hombres. Citan también Filipenses 2:10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. O Romanos 11:32, donde dice que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Además, citan otros versículos en apoyo al universalismo, como por ejemplo Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. O 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O Colosenses 1:19 y 20.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O Hebreos 2:9. Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles para que la gracia de Dios, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, los universalistas afirman que no enseñar el universalismo es limitar la bondad o el poder de Dios, así como contradecir estos pasajes. Y sin embargo, debemos tener en cuenta que no somos nosotros los que contradecimos esos pasajes. Hay pasajes que también tenemos que considerar que sugieren una conclusión opuesta. Y entonces tenemos que tratar de reconciliar este material aparentemente contradictorio, porque hay muchos textos que parecen contradecir el universalismo. Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y se podrían citar muchos pasajes más, como Mateo 8:12, Mateo 25:41, Mateo 26:24, Marcos 3:29, Romanos 2:5, Segunda de Tesalonicenses 1:9, Apocalipsis 21:8. De hecho, parece haber muchos más pasajes que enseñan que algunos se perderán eternamente que los que enseñan que todos se salvarán, o aparentemente enseñan que todos se salvarán. Ahora, ningún verdadero creyente diría que la Biblia se contradice a sí misma. Entonces, ¿cómo reconciliamos estos pasajes que parecieran estar en contradicción? Bueno, los universalistas dicen que esos pasajes que sugieren que los impíos se perderán son descripciones de algo hipotético y no de una situación real. Es decir, son descripciones de lo que sucedería si rechazáramos a Cristo. Pero según ellos, nadie lo hará porque los pasajes en cuestión son advertencia suficiente para hacer que todos se vuelvan hacia Cristo. Pero esta interpretación no tiene un fundamento, por lo que es mejor buscar otra explicación más creíble. Y lo primero que debemos notar es que Filipenses 2, 10 y 11 y Colosenses 1, 19 y 20 no dicen que todos se salvarán y recuperarán la comunión con Dios. Solamente hablan de restablecer el orden roto del universo, de hacer que todas las cosas se sometan a Dios. Y esto se puede conseguir mediante una victoria que obliga a los rebeldes a someterse. No indica necesariamente que volverán realmente a tener una comunión con Dios. En cuanto a 1 Timoteo 4:10 y Hebreos 2:9, dicen únicamente que Cristo murió por todos o que ofreció salvación a todos. Estos versículos podrían argumentar a favor de la expiación universal, pero no necesariamente a favor de la salvación universal. Además, Pablo en 1 Timoteo explícitamente distingue entre aquellos que creen y el resto de la humanidad. En cuanto a los pasajes en los que se hace un paralelismo entre el efecto universal del pecado de Adán y la obra salvadora de Cristo, como por ejemplo Romanos 5:18 y 1 Corintios 15:22, podemos decir que en el contexto de cada uno de ellos hay elementos que sirven para calificar esta dimensión universal de la obra de Cristo. En el contexto de Romanos 5, el versículo 17 especifica que mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y además, este término mucho en lugar de todos se utiliza en los versículos 15 al 19. Entonces, esto balancea lo que Pablo está diciendo. Y de manera similar, el mismo apóstol limita el significado de la palabra todos en 1 Corintios 15:22, porque dice, en Cristo
todos serán vivificados. O sea, todos los que estén en Cristo. Porque en el siguiente versículo añade, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. De hecho, había dejado claro anteriormente que no estaba hablando de creyentes. Dice, y si Cristo no resucitó, perdón, que estaba hablando de creyentes. Dice, y si Cristo no resucitó, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Sí? Pero habla ahí en Cristo, versículos 17 y 18. Esto demuestra que los beneficios de la muerte de Cristo los reciben los que están en Cristo, de la misma manera que la pena por el pecado de Adán recae sobre los que están en Adán. Ahora, en cuanto a Romanos 11:32, este pasaje parece sugerir que Dios salva a todos. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Sin embargo, la misericordia que Dios ha mostrado es la de dar a su Hijo Jesucristo como sacrificio y ofrecer la salvación a todos. Porque en este pasaje Pablo está hablando del rechazo de Israel a Dios y de la consecuente oferta de salvación a los gentiles. Dios ha mostrado su misericordia para todos los seres humanos, pero solamente aquellos que la acepten podrán experimentarla y aprovecharla. De hecho, Pablo dice que algunos han rechazado la misericordia de Dios y por ello no han recibido su salvación. Por ejemplo, en los versículos 7 al 10 dice, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. En los versículos 21 y 22 también dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El amor de Dios se muestra en que Él envió a su Hijo a morir por los pecadores y en que Él no quiere que ninguno se pierda, según 2 de Pedro 3:9. Pero al mismo tiempo, no debemos olvidar su ira y su justicia. Entonces, aunque la salvación está disponible de manera universal, no es universal, porque no todo el mundo se salvará. Esta es la interpretación más fiel de todo el testimonio bíblico. ¿Sí? Dios invita a todos a ser salvos, pero no todos van a responder, no todos van a aceptar. De hecho, la mayoría van a rechazar el mensaje del Evangelio. Entonces, regresando a nuestro pasaje, algunos lo interpretan diciendo que la frase todos los hombres quiere decir todos los tipos o todas las clases de hombres, como si reflejara el crecimiento de la iglesia desde Jerusalén a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Como dice Apocalipsis 5:9, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y otra vez en el 14:6, tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, por otro lado, habría que hacer un estudio de las palabras todo, todos, toda y todas, y esto nos permitiría ver que en la Biblia estas palabras generalmente no se refieren a absolutamente todos, sino que casi siempre el contexto delimita su alcance. Por otro lado, aunque el contexto no las delimite con precisión, en muchos casos es claro que estas palabras se usan de manera hiperbólica. Esto es muy común e incluso con frecuencia hablamos así en español. Por ejemplo, en Mateo capítulo 2, versículo 3 dice que cuando los magos llegaron a Jerusalén preguntando por el niño Jesús, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él.
Esto no quiere decir que todos, sin faltar uno, se preocuparon. Debe haber habido, por supuesto, muchos que ni siquiera podían entender lo que esto podría implicar. Entonces, el uso de la palabra toda no significa absolutamente todos los habitantes de Jerusalén. En Mateo capítulo 3, versículo 5, hablando del ministerio de Juan el Bautista, se dice que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Ahora, esto no necesariamente quiere decir que absolutamente todos y cada uno de los habitantes de estos sitios, desde los bebés recién nacidos hasta las personas más ancianas, fueran al desierto a escuchar la enseñanza de Juan. Es ilógico. En Mateo 4:24, al comienzo del ministerio de Jesús, cuando estuvo en Galilea, se dice que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Ahora, una vez más, esto no quiere decir que en cada milímetro cuadrado de Siria se conociera la fama de Jesús, ni que absolutamente todos los enfermos de aquella región hayan sido llevados a Jesús. Entonces, con estos pocos ejemplos, podemos ver que en la Biblia con frecuencia la palabra todo se utiliza simplemente para referirse a un gran número. Y puede ser el uso que tiene aquí en nuestro pasaje, en 1 Timoteo 4:10. Ahora, en conclusión, hermanos, un buen ministro de Jesucristo tiene su esperanza puesta en el Dios vivo, sabiendo que no será decepcionado. Y por eso está dispuesto a trabajar arduamente, sabiendo que el Señor salvará a quienes depositen su fe en Cristo. Un buen ministro de Jesucristo no va a engañar a quienes escuchan su enseñanza diciéndoles que no se preocupen porque al final todos irán al cielo. No va a enseñar el universalismo. Un buen ministro de Jesucristo va a esforzarse por interpretar correctamente el mensaje del Evangelio para presentarlo claramente ante la congregación, de modo que quienes lo escuchen puedan ser salvos por medio del verdadero Evangelio que proclama la salvación para quienes depositan su fe en Cristo como Salvador y Señor de sus vidas, y también enseña la condenación eterna para quienes lo rechacen. Un buen ministro de Jesucristo proclamará para todos el mensaje de salvación, reconociendo que no le corresponde a él, sino a Dios determinar quiénes serán salvos y quiénes no. Un buen ministro de Jesucristo reconoce que su función es plantar la semilla del Evangelio y regarla, pero que el crecimiento lo va a dar Dios como Él quiera, cuando Él quiera y a quien Él quiera. Pero como nosotros no sabemos quiénes creerán, debemos predicar fiel y claramente el mensaje del Evangelio y dejarle los resultados al Señor. Hermanos, no dejemos de proclamar el mensaje de salvación. Es cierto, Dios tiene a sus escogidos, pero nosotros no sabemos quiénes son. A nosotros lo que nos corresponde hacer es llevar el mensaje de salvación, lanzar la semilla, arrojarla, regarla, volviéndole a hablar a las mismas personas. Pero Dios es el que va a hacer la obra en el corazón de cada uno de ellos, de cada uno de los que escuchen, o haciendo que abran su corazón para recibir el mensaje, o endureciéndolos para que su condenación sea justa. Nosotros seamos fieles ministros de Jesucristo, que proclamemos el verdadero evangelio, no un falso evangelio que enseñe el universalismo, la salvación de todos. Si ese fuera el caso, ¿para qué predicar? Si todos van a ser salvos, ¿para qué evangelizar? ¿Para qué portarse bien? ¿Para qué buscar la santidad? ¿Para qué buscar la piedad? Pero el Señor ha dejado claramente establecido que no todos serán salvos, que no todos entrarán al cielo. Por lo tanto, busquemos esa salvación como Él ha dejado establecido, por medio de la fe en Cristo,
aceptando el regalo de salvación que Él nos ofrece, si creemos que Él murió en nuestro lugar, que Él pagó por nuestros pecados en la cruz, que Él se entregó a sí mismo en rescate por nosotros, que Él recibió el castigo que merecían nuestros pecados, y que en una muestra de aceptación de ese sacrificio, Dios lo resucitó al tercer día, y ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Oremos. Señor, gracias por tu gloriosa obra de salvación. Gracias por este mensaje del Evangelio. Ayúdanos, Padre, no solamente a creerlo, sino a proclamarlo, a vivir con el deseo de que nuestras vidas sean un testimonio de ese Evangelio de salvación. Ayúdanos, Señor, a hablar de tu palabra a quienes no te conocen, a llevarles este mensaje precioso que nos has dado, que nos has dejado, que ha venido a ser de bendición a nuestras vidas y que puede ser de bendición a las vidas de otras personas que lo escuchen y lo acepten. Señor, que tu nombre sea proclamado en toda la tierra, que tu evangelio sea predicado para tu gloria. Te rogamos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es,
Poderosos sus nombres, incomparables. Poderosos sus nombres, no hay otro nombre. Poderosos sus nombres, no hay otro nombre. Poderosos sus nombres, no hay otro nombre. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Bien, hermanos, vamos a pasar a un momento más de adoración. Es el tiempo de las ofrendas y para ello le invito a que me acompañe, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 41. Marcos 12, 41, por favor. Dice así la palabra del Señor. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda,
miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Acompáñame a orar, por favor, hermanos, por las ofrendas. Señor, te damos gracias en esta mañana por las ofrendas que han de ser ofrecidas delante de ti, Señor. Te pido que bendigas aquella ofrenda, Señor, que nuestros hermanos han de dar, que bendigas aquellas personas, aquellas manos que lo han de administrar, Señor. Padre, ten misericordia, mi Dios, estamos en una situación complicada como país, pero tú siempre pones generosidad en los corazones de nosotros, Padre. Te pido que tengamos esa confianza, Señor, en ti, esa dependencia, Señor, de saber, Padre, que todo lo que sucede a nosotros, a los que te amamos, todo nos ayuda para bien, Padre. Te pido que aún en esta situación, Señor, seamos generosos, Señor. Padre, que demos, Señor, conforme tú nos has bendecido. Te pido también por aquellas personas que no lo pueden hacer, Señor, que su situación económica es complicada. Que tengas misericordia, Padre. Tú conoces las necesidades de tu pueblo, conoces las necesidades de cada familia, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú suplas, Señor, toda necesidad, que proveas, Señor, los alimentos, Señor, el sustento, Padre, un techo incluso donde vivir, Señor. La situación está muy complicada, Padre. Tú sabes que hay hermanos que han perdido su trabajo, que han cerrado sus negocios, Señor, y que algunos apenas comienzan, Señor, a trabajar nuevamente. Pero hoy te pedimos, mi Dios, que en tu grande misericordia y en tu soberanía seas tú cuidando de tu pueblo, Señor, guardándolo, y sobre todo que pongas en el corazón de nosotros como hermanos, Señor, el ser generosos unos con otros, el tener cuidado de nuestros hermanos también, Padre. Te pido, Señor, que seas tú con cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te pido también por aquellos que están enfermos, mi Dios, y que seas tú proveyendo todo lo necesario, Señor, para su salud. Señor, el recurso para los medicamentos, mi Dios, para los doctores, Señor, para los hospitales. Sé tú obrando, Padre. Tú conoces, mi Dios, la necesidad. Tú conoces las carencias de tu pueblo, sus dolencias, mi Dios. Padre, ayúdanos, mi Dios. Queremos confiar en ti, Señor. Queremos depender de ti cada día. Y te pedimos, Señor, en esta mañana que seas tú obrando, Señor, y manifestándote a cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada día bendigamos tu nombre, Señor. Cada día estemos cerca de ti, confiando y dándote gracias por todo aquello que tú haces en nuestras vidas. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, aquellas personas que estén en la posibilidad de poder ofrendar, en la parte de abajo de la pantalla ustedes verán el número de cuenta para que ustedes puedan hacer el depósito de su ofrenda. Y por otro lado, hermanos, quisiera dar un anuncio respecto a los estudios, a las clases que se están dando con regularidad, para que ustedes también puedan inscribirse y puedan tomar o formar parte de estas clases. Bien, hermanos, pues ustedes recordarán, cada miércoles, cada semana, a las 8 de la noche, hay un grupo de oración al cual invitamos también para que usted pueda participar y orar junto con los hermanos. Asimismo, cada 15 días se da los miércoles a las 7 de la noche el estudio de varones. Los viernes también a las 7 de la noche se da el estudio de mujeres. Los sábados a las 11 de la mañana se da la escuela dominical. Y todos los domingos, terminando el servicio, tenemos también la clase de jóvenes y de adolescentes. Yo les invito, hermanos, a que ustedes sean partícipes de estas clases, que mantengan ustedes el hábito de poder estudiar, de poder estar incluso en pequeños grupos, estudiando con algunos hermanos, escuchándolos y sobre todo pues siendo bendecido por la palabra de Dios. Hermanos, pues hemos llegado al final de nuestro servicio. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que el día de hoy hicieron posible este servicio, y también le damos gracias a Dios por la vida
de ustedes que nos ven a través de la pantalla. Acompáñame por favor a despedirnos con una oración, hermanos. Señor, te damos gracias nuevamente, Padre, por este servicio. Gracias por la palabra que este día fue predicada, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea atesorada por nosotros en nuestros corazones y que la pongamos por obra, Padre. Señor, te pedimos que esta semana guardes a todos nuestros hermanos. Señor, sé tú con nosotros, Padre. Señor, ayúdanos cada día a levantarnos y a tener un tiempo de comunión contigo primeramente, Señor, dándote gracias, Señor, por la vida que tú nos das, por nuestras familias, por todo aquello, Señor, que tú has puesto alrededor de nosotros. Gracias, mi Dios, y te bendecimos, te damos gracias y te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. Bien, hermanos, estamos despedidos y si Dios lo quiere, nos vemos aquí en 8 días. Hasta luego, hermano.